Vamos a ver. Bueno, en la práctica, como ustedes vieron, corresponde a la parte de trabajo y energía cinética. La verdad, de hecho, tienen que manejar lo que es el teorema de trabajo y energía. Entonces, denme un chancecito. Si no me escucharan bien o algo, me lo hacen saber, ¿verdad? Igual si no lograran ver. Entonces, antes de iniciar, ¿verdad? Con un poquito, una explicación teórica que tenga más relación con lo que van a hacer en la práctica, quería hablarle de algunos conceptos. No sé si estamos grabando, sí. Ok. Ya voy a... Ok. Entonces, bueno, primero hablar sobre trabajo, ¿verdad? Vean que el trabajo, se habla que para este hay que considerar una partícula sobre la cual actúa una fuerza neta constante. Entonces, si actúa una fuerza neta constante, esas sumatorias de fuerzas que hacíamos antes tienen que ser distinta de cero. Y esa fuerza va a generar un movimiento en la partícula, ya sea una caja, una mesa, lo que ustedes estén empujando o lo que una cuerda tal vez esté empujando, perdón, jalando. Ahora bien, partiendo del hecho de que el trabajo en física se puede cuantificar con la expresión que vemos acá, ¿verdad? Que es esta primera que tenemos acá. Vean que es una integral, pero para el caso de nuestro problema y muchos problemas, esta cantidad de fuerza es una constante y ustedes vieron que si tenía dentro de una integral una constante, la puedo sacar de la integral. Y de cálculo, ustedes saben que la integral de un diferencial es el diferencial evaluado, ¿verdad? En los puntos de la integral. Entonces, en este caso sería un desplazamiento. Por eso el trabajo lo podemos representar para nuestro problema como un producto punto. Además, ustedes vieron de los primeros capítulos que el producto punto de dos vectores era igual a la magnitud de un vector por la magnitud del otro vector por el coseno del ángulo que hay entre los dos vectores. Entonces vamos a utilizar esas definiciones para poder encontrar el trabajo. Entonces, un ejemplo, si teníamos una cajita y alguien aplica una fuerza hacia acá, entonces normalmente nosotros necesitaríamos el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Ubicar esa fuerza y ubicar el ángulo, ¿verdad? Que hay sobre la horizontal. Y si yo necesito encontrar el trabajo que efectúa esta fuerza cuando está jalando la caja, entonces lo que hago es multiplicar la magnitud de esa fuerza por el desplazamiento, que sería lo que moviliza esa caja en el eje horizontal, por el ángulo entre ese desplazamiento, ¿verdad? Que es hacia allá horizontal, y el vector de fuerza, ¿verdad? Que en ese caso sería zeta. Ahora, otra cosa importante que ustedes deben considerar es los signos del trabajo, ¿verdad? Entonces tenemos tres casos. Un caso cuando el trabajo es mayor que cero, ¿verdad? Que en este caso lo que sucede es que la componente paralela al desplazamiento, vean que aquí el desplazamiento lo están representando como verde, ¿verdad? En cada dibujito. En el primer dibujo, voy a ponerle dibujo 1, vemos que el desplazamiento es a la derecha y ustedes pueden ver que la componente paralela a ese desplazamiento que tiene la fuerza es también a la derecha. En este caso, el trabajo va a ser mayor que cero. Cuando esa componente es totalmente perpendicular al desplazamiento, entonces el trabajo va a ser igual que cero. ¿Qué ejemplos tenemos acá? Y los van a ver ustedes en la práctica. Bueno, el trabajo de la normal. Entonces, si yo tengo un plano inclinado y tengo un objeto, aquí vamos a tener la normal. Y la normal, al estar perpendicular con la superficie, que es donde el objeto se va a estar movilizando, esta fuerza no va a realizar trabajo. Ya ustedes saben por qué, ¿verdad? Porque habíamos hablado que el trabajo era un producto punto, ¿verdad? Y recuerden que el producto punto son magnitudes de vectores por un coseno de un ángulo. ¿Y cuánto vale coseno de 90? Pues 0, ¿verdad? Ahora, este sería el caso 2, ¿verdad? Para el caso 3, podemos ver que si más bien, contrario al caso 1,
cuando la componente de la fuerza, vean que esta es la fuerza, la componente paralela al desplazamiento, ¿verdad? Que está ubicada en la horizontal, porque el desplazamiento es en la horizontal, esa componente va en sentido contrario al desplazamiento y cuando esto pasa, el trabajo va a ser más bien negativo. Listo, ¿verdad? Otra cosa importante acá, ¿verdad? En este caso es que si ustedes ven un cuerpo al cual se les está aplicando un montón de fuerzas, el trabajo total ahí sería la suma de todos los trabajos individuales que se le están aplicando al cuerpo. Ahorita lo vemos en un ejemplo. Y ahora sí, podemos hablar entonces del teorema de trabajo y energía. El teorema de trabajo y energía simplifica mucho para yo poder saber cuál es el trabajo total que se le aplica al cuerpo. Entonces, si yo tengo un problema, un ejemplo, qué sé yo, una cajita acá, que alguien aplicó la fuerza para acá y hay una fricción para acá, y una normal y un peso, ¿verdad? Son todas las fuerzas que están actuando en esa caja. Yo puedo decir que el trabajo total va a ser la suma de todos los trabajos, ¿verdad? Que son los trabajos efectuados por cada una de las fuerzas. Entonces vamos a tener un trabajo efectuado por la fuerza F, más un trabajo efectuado por la fricción, más un trabajo efectuado por la normal, más un trabajo efectuado por el peso. Sin embargo, podemos ver que tanto la normal y el peso están perpendiculares a la superficie. Entonces, y la caja se va a mover horizontalmente. Entonces, al estar perpendiculares a ese desplazamiento, tanto esta tiene un trabajo como cero, como esta tiene un trabajo como cero. Entonces, vean que habría que calcular el trabajo F, que sería la fuerza F por el ángulo este, ¿verdad? Porque es la componente horizontal, por el desplazamiento. Habría que encontrar la fricción y luego multiplicarla por el desplazamiento, ¿verdad? Pero hay una solución más sencilla. En el caso de que conozcamos de la caja cuál fue su velocidad en un punto 1 y cuál fue su velocidad en un punto 2, donde el punto 1 es donde empieza a moverse, ¿verdad? Y el punto 2 donde termina o donde nos interesa encontrar el desplazamiento. Entonces, si yo conozco estas velocidades V1 y V2, hay otra manera de encontrar el trabajo, que sería haciendo una diferencia de las energías cinéticas que tenían el inicio y tenía el final. Por eso se dice que es K inicial menos K final. Entonces, ¿qué sería igual el trabajo total acá? Bueno, es sustituir, ¿verdad? K con lo que conocemos como energía cinética, ¿verdad? Y nos queda la misma ecuación que, bueno, ahí está, disculpen acá, porque es un delta, entonces es K final menos K inicial, menos K inicial. Entonces, como es la final, sería la V2 al cuadrado menos 1/2 de la masa por V1 al cuadrado. Y de esta manera ustedes obtienen el trabajo total. Vea que son dos formas distintas, pero que debería de dar lo mismo, ¿verdad? Porque estamos encontrando aquí el trabajo total. En el caso que yo conozca las velocidades. Este es el problema, ¿verdad? Que se va a trabajar. Vea que es importante, aquí ya vienen, ¿verdad? Más o menos los diagramas de cuerpo libre, pero es importante reconocer que cuando vamos a hacer un problema de estos, o cuando lo van a trabajar, ustedes necesitan extraer los diagramas de cuerpo libre y después con esos diagramas de cuerpo libre obtener cada uno de los trabajos. Entonces, en este caso, voy a hacer los diagramas de cuerpo libre y obtenemos los trabajos para que vean el procedimiento. Deberían de obtenerse los que ya vienen en la práctica, ¿verdad? Que ahí ya están cada uno de ellos. Entonces, vean que la primera caja, la que está en el plano inclinado, entonces tendríamos un eje X, un eje Y lo que tendríamos sería una fuerza de tensión hacia acá, que es la que ejerce esta cuerda, una fuerza normal, que ya vemos que esa fuerza normal es perpendicular a la superficie, una fuerza de fricción cinética, está en movimiento, y un peso, ¿verdad? Que en este caso ya ponen las componentes, pero el peso como tal iría hacia abajo. Y el ángulo de la
del plano inclinado. En la otra, lo que tendríamos sería lo siguiente. Tendríamos, este quedó un poco feo, vamos a borrar acá. Tendríamos un eje Y un eje X, donde las únicas fuerzas que actúan estarían en el eje Y, ¿verdad? Tendríamos una fuerza de tensión y un peso, que este lo vamos a llamar peso 2, al pasado peso 1. Vean que acá no hay normal porque no está en una superficie. Entonces, si yo necesito o si yo quiero cada uno de los trabajos, pues necesito saber cuál es la fuerza, ¿verdad? Entonces, hay que hacer sumatorias de fuerzas para encontrar las fuerzas. Entonces, de una vez podemos ver que el trabajo de la normal es 0, ¿verdad? Y el trabajo efectuado, no solo el de la normal, es el único acá que sería perpendicular a la superficie. Ese trabajo sería 0, ¿verdad? Ahora, si nosotros a este diagrama de acá le hacemos una sumatoria de fuerzas en X, tendríamos la tensión menos la fricción menos la componente del peso en el eje X, que sería W1 seno de zeta, y esto tendría que ser igual a lo que nos diga la ley de Newton, que en este caso sería la segunda ley, porque si hay presencia de una aceleración. Entonces tendríamos la masa 1 por la aceleración. Y listo, ¿verdad? Esta sería una ecuación. En Y tendríamos otra cosa. En Y tendríamos la normal menos la componente del peso en el eje Y, igual a 0. De hecho, aquí vemos que la normal es igual a W1 coseno de zeta. ¿Y quién es W1? La masa 1 por la gravedad por el coseno de zeta. Entonces, esto nos va a servir ya después cuando queramos encontrar, qué sé yo, la tensión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tensión acá podemos ver que si yo despejo tensión de la ecuación 1 y de la ecuación que voy a obtener acá, vamos a ponerle esta 2. De la sumatoria de fuerzas de Y del otro cuerpo, ¿verdad? Podemos decir que el cuerpo va bajando, entonces le ponemos una aceleración negativa. Entonces podríamos encontrar, despejando aceleración de la ecuación 1 y de la ecuación 3, y luego igualando esas aceleraciones, podríamos encontrar la tensión. Y cuando tengan la tensión, podríamos entonces saber cuál es el trabajo de la tensión, porque sería multiplicar la tensión por lo que se desplace la caja, ¿verdad? 1 o la caja 2, ambas se desplazarían lo mismo. Entonces hay que seguir esos procesos para encontrar la tensión y poder encontrar el trabajo de la tensión. Entonces, voy a hacerlo acá. Vamos a ver, de 1. Esto es algo que ya lo hemos hecho, ¿verdad? Entonces, tensión menos FK menos W1 sen de zeta entre M1 es igual a aceleración. Y de esta otra ecuación de acá, la aceleración sería T menos W2, ¿verdad? Entre menos M2, porque hay que pasarlo a dividir, entonces me cambia los signos de las de arriba. Y listo. De acá yo podría entonces despejar la tensión. Cuando ustedes despejen la tensión de acá, ¿verdad? Al despejar la tensión de ahí, les tendría que dar algo como esto, ¿verdad? Que tenemos aquí. ¿Y qué sería eso? De la fuerza de tensión, ¿verdad? Y la distancia que se va a desplazar. Vean que de esta manera yo podría entonces encontrar el trabajo de la tensión. Ahora, el peso, el trabajo del peso. El trabajo del peso, vean que el peso produce dos componentes. Una componente en el eje Y, vamos a dibujarla con otro color,
¿verdad? Que sería WY. Pero ¿qué pasa con esa componente en el eje Y? Bueno, esa componente en el eje Y es perpendicular al desplazamiento, entonces ella no me realiza trabajo. ¿Cuál es la única componente que está ahí realizando trabajo? Sería la componente en el eje X, ¿verdad? Voy a dibujarla hacia acá. WX. Es la que me está realizando trabajo. De hecho, ustedes pueden ver que esa componente que dibujé morada, ¿verdad? Que es la que ponen acá, ¿verdad? Que es M1G cendecita. Esa componente es contraria hacia donde se está desplazando el cuerpo, ¿verdad? Entonces, podemos ver acá donde la colocan negativa. Menos M1 por G por cendecita. ¿Y por qué multiplicamos esa fuerza? Por el desplazamiento. Y de esa manera se obtiene entonces lo que es el trabajo de la gravedad. Para el trabajo de la fricción, ¿verdad? Ya sea que un problema tenga datos y con las sumatorias de fuerza podamos encontrar la magnitud de esa fricción, ¿verdad? O que tenga que utilizar la ecuación de fricción, ¿verdad? Que es el mu, coeficiente de fricción por la normal, que en este caso, como estamos hablando de una fricción cinética, la fricción va a ser el coeficiente cinético por la normal. Entonces, el trabajo de la fricción va a ser ese coeficiente cinético por la normal por el desplazamiento. Bueno, por el coseno de zeta por el desplazamiento, ¿verdad? Lo que pasa es que, ¿por qué queda negativo? Bueno, porque el coseno de zeta, vamos a analizarlo un toque. La fricción tiene una dirección contraria al desplazamiento. Entonces, ¿cuál es el ángulo que hay entre ellos dos? 180 grados. De esta manera, coseno de 180 grados tiene que dar menos 1. Por esa razón es que el trabajo de la fricción es menos mu k normal por desplazamiento. ¿Y quién es esa normal? De las sumatorias de fuerzas. Bueno, ahí la habíamos visto. Vean la ecuación N2. Digo, la ecuación sí2, la ecuación 2. ¿Verdad? Vean, dice que la normal es igual a la masa 1 por la gravedad por el coseno de zeta. Y por eso se coloca aquí un coseno de zeta y un M1 por G, ¿verdad? Entonces al final el trabajo de la fricción es un menos mu K por un M1 por G por un coseno de zeta por la magnitud del desplazamiento. Y vean que si ustedes obtienen cada uno de estos trabajos, entonces se dice que el trabajo neto tiene que ser la suma de cada uno de estos trabajos individuales, ¿verdad? Hasta el momento vamos bien. ¿Hay Javi, alguna pregunta? tengo una pregunta. Dime. ¿Me escuchas? Sí. Sí, Ahí sí, en lo sí. último que estabas hablando, la última forma no es el seno, del lugar del coseno, o soy yo la que estoy enredada. Es que arriba En- copiaste que era MKN, coseno de zeta, ¿verdad? Y ajá. cuando explicaste la ecuación 7 que dice seno, volviste a copiar coseno, o es que estabas todavía hablando de la ecuación 6. em, ahorita que estoy hablando es de la ecuación 6, que es del coseno Ah, de ok. zeta. Ok, No sé si, no es que sé si, marcaste, ves que marcaste la 7 del seno. ok, Entonces yo creo que yo fui ok, la que me confundí. Pero bueno, sí, 7 de la 6, perfecto, entonces está bien. sí, de las 6. Sí se logra ver bien, ¿verdad? No se ve retrasado. Si No, marco no, algo, no, 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 ok, se entiende muy bien. Bueno, yo lo veo muy bien aquí. perfecto. Entonces, lo vemos así. Si yo necesito el trabajo de la fricción, necesito la fuerza de fricción y el desplazamiento. Entonces, ¿qué vimos? Lo vuelvo a repetir. Vimos que la fricción es el mu k por la normal, ¿verdad? ¿Y quién es la normal? Bueno, eso se determina con la sumatoria de fuerzas, donde vemos que de la ecuación 2, la normal es m1g cos de zeta. Entonces, al sustituirlo aquí, m1g cos de zeta,
ya tengo cuánto es la fuerza de fricción. Y si yo ocupo el trabajo de la fricción, pues multiplico ese coeficiente, que de hecho el programa va a traer un espacio para que ustedes coloquen el coeficiente, y lo multiplico por el desplazamiento, ¿verdad? Y ahí se obtiene. En el caso del trabajo de la gravedad, otra vez se lo repito, tenemos dos componentes, ¿verdad? Una componente que es horizontal, ¿verdad? Que es paralela a ese desplazamiento, ¿verdad? O antiparalela, como lo llamamos a veces, y otra que es perpendicular. Como la componente esta es perpendicular, ella no hace trabajo. Por eso, en el trabajo de la gravedad, perdón, solo usamos esta componente, que es M1 G sen de zeta. Y se pone negativa, ¿verdad? Porque va en el sentido contrario al desplazamiento. Y de último, el trabajo de la tensión es tal vez el más, que lleva más trabajo, que recuerden lo que les dije. Hacemos una sumatoria de fuerzas en X, hacemos una sumatoria de fuerzas en Y para el primer cuerpo, una sumatoria de X para el segundo cuerpo, que es el que está en el aire. De la ecuación 1 y de la ecuación 3 se despeja la aceleración, que es lo que está acá, ¿verdad? Y lo único que faltaría de esta ecuación es despejar la tensión. Cuando se despeja la tensión, se obtiene esto que está encerrado en un cuadro en negro, que es M2 por G menos A, en paréntesis, que esa sería la fuerza de tensión. Y listo. Bueno, ahora, no sé si puedo borrar esta parte. El teorema de trabajo-energía nos dice que ese trabajo total que hicimos, que fue encontrar cada trabajo individual, va a ser igual a el trabajo, al cambio de energía cinética. Entonces, ¿qué sería eso? Bueno, tal vez vamos a hacer un ejemplo acá. Y supongamos que tenemos la misma polea y yo le coloco una masa, una M2, ¿verdad? Es el mismo dibujo. Y aquí tengo una M1. Entonces, yo, bueno, vamos a analizar la masa 2. Entonces, analizando la masa 2, yo le coloco una cierta cantidad de masa y tomo el primer punto, ¿verdad? Donde yo lo voy a soltar desde el reposo como el punto 1 y voy a tomar un punto 2, ¿verdad? Que puede ser acá, justo antes de caer como un punto 2. Entonces, en el punto 1 vamos a tener una velocidad 1 y en el punto 2 vamos a tener una velocidad 2. Si ponemos acá un sensor o algo que nos logre detectar la velocidad, ¿verdad? Y en el punto 2, yo podría aplicar a ese cuerpo el trabajo total con esa fórmula, ¿verdad? Encontrando la energía cinética final y restándole la energía cinética inicial. Para efectos de la práctica y de este ejemplo que estoy haciendo, esta energía cinética sería cero, la inicial. ¿Por qué? Porque vamos a dejarlo al cuerpo, soltarlo del reposo. Entonces, al soltarlo del reposo, vamos a tener una energía cinética en el inicio de cero. Entonces el trabajo total acá quedaría igual a la K final. ¿Y qué sería entonces esa K final? Bueno, y sería un medio de la masa, ¿verdad? Del cuerpo al cual yo le hice las mediciones por la velocidad final al cuadrado, ¿verdad? Ahora, esa velocidad, ¿cómo se determina? Porque de ahí ustedes ahí en el programita no les va a tirar lo que es la velocidad, ¿verdad? Lo que les va a tirar son otros datos. Entonces, bueno, si yo quiero encontrar el trabajo total, el programa sí me va a tirar aceleraciones, distintas aceleraciones. Entonces, yo puedo hacer uso de una ecuación de energía de cinemática que dice que la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿verdad? Que el tiempo que le toma caer. Esta variable tiempo y esta variable aceleración son medibles, ¿verdad? Y el programa las daría. Entonces, esta velocidad inicial es cero porque se deja caer el reposo. Entonces, de esta manera, si yo hago un experimento con cierta masa y obtengo una aceleración, pues obtengo su velocidad final aplicando esta ecuación, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Si cambio ahora la masa, obtengo otra aceleración.
Y si vuelvo a cambiar la masa, obtengo otra aceleración, o la misma, o no sé, ¿verdad? Eso es lo que tienen ustedes que hacer, ¿verdad? Ver. Pero con esta ecuación ustedes obtendrían entonces esas velocidades que les permitiría poder conocer el trabajo total, ¿verdad? Vean que entonces el trabajo total depende de esa velocidad, ¿verdad? También depende de la masa, porque aquí está multiplicada por la masa, y depende de la aceleración que vaya a adquirir el cuerpo. Entonces, aquí se simplificaría un poco más, ¿verdad? La obtención del trabajo total. En el otro caso, ya ustedes tienen, pues, las ecuaciones, ¿verdad? Ya están acá despejadas para encontrar el trabajo total de la otra manera, que es sumando cada una de estas, ¿verdad? Con estos datos, coeficiente, ustedes lo colocan en el programa, la masa también, la gravedad es un valor constante y el ángulo se da, ¿verdad? Ustedes dan el ángulo de inclinación y el desplazamiento sería lo que se va a desplazar. Para el de la gravedad, la masa es conocida, la gravedad también, el ángulo también, el desplazamiento también. Para el trabajo total, entonces sería, perdón, para el trabajo de la tensión sería la masa 2 conocida, la gravedad conocida, la aceleración que tira el programa y el desplazamiento, ¿verdad? Son datos que ustedes van a tener cuando hagan los experimentos y van a poder obtener entonces cada uno de los trabajos individuales y la suma de ellos les va a dar el trabajo total que debería de coincidir, ¿verdad? Con el obtenido de esta otra manera. Y esto sería, no sé si tienen alguna pregunta. Hola, profe, buenas noches. Profe, Buenas noches. ¿me escuchan? Sí. Sí. Entonces, digamos, si aplicamos esa fórmula que viene en la ecuación 8, nos debe dar el mismo resultado de la ecuación 5. W neto sería lo mismo que WT, sería el total. Esa ecuación 8 no es de trabajo total, esa ecuación 8 es del trabajo de la tensión, ¿verdad? Es que ahí tal vez el subT tiende a pensar que es el trabajo total. Entonces, el neto es el total y la Voy a T es de ponerle tensión. así, ¿verdad? Para no tener confusión. ¿Quién es este? Ah, bueno, sí, arriba viene como neto, ¿verdad? Va a ser la suma de los tres. Y listo. Y si hacen esto, pues deberías de darle entonces igual a hacer esto, ¿verdad? Sabiendo que el K inicial es 0, porque se va a lanzar de reposo, y solo depende entonces de la velocidad esta final. Donde vimos que esa velocidad final puede encontrarse de esto. Donde V inicial es 0. Sí. ¿O queda la Sí, duda sí. todavía? No, perfecto. Ahí entonces la final va a ser la inicial que va a ser 0 más la aceleración y el tiempo que nos va a dar el simulador. Ah, es correcto. Es correcto. Bueno, muchas gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, Fabián. No hay preguntas en el chat de momento. No sé si alguien Ok. quiere hacer alguna intervención. Bueno, parece que no. Entonces, la Profe, segunda una sesión. consulta, Ujú. hay que hacer no hay preguntas para el trabajo previo, ¿verdad? No observé yo en esta práctica. Bueno, yo no observé, pero recuerden que el trabajo previo, ¿verdad? Es una ayuda para que ustedes como que manejen un poco la teoría antes de hacer el reporte. Vamos a ver, no hay
preguntas del trabajo previo. Sin embargo, sería bueno como trabajo previo, ¿verdad? Leerse la teoría, estar claros con todo esto, saber qué es el teorema de trabajo y energía y hacer lo que yo trabajé ahí, ¿verdad? Saber por lo menos de dónde obtuvieron esas ecuaciones que presentan aquí como 6, 7 y 8, ¿verdad? Pero eso es más como para que cuando ya hagan el experimento manejen bien qué es lo que qué es lo que está pasando, ¿verdad? Ok, gracias. Listo, yo creo que estamos. Listo. Ok, entonces ahora vamos a la segunda parte, que cada quien ingresa al grupo con el instructor para que puedan abordar las dudas de formato que tengan. Entonces, por ahí cada instructor se va a encargar de ustedes. Agradecerle a don Fabián la explicación teórica de esta práctica. Muchísimas gracias. Nos vemos en los